Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Víctor Rosa y en el día de hoy quisiera compartirle una enseñanza, la cual me ha ministrado durante los últimos días y creo que es una de las enseñanzas más importantes dentro del cristianismo, ya que debemos seguir esta enseñanza para que podamos vivir como Jesucristo nuestro Señor quiere que vivamos. Y esa enseñanza se encuentra en el capítulo 16 de Mateo, comenzando desde el versículo 21, donde Jesús le había hecho una pregunta a sus discípulos y Pedro le contestó esa pregunta de parte de él mismo. La pregunta de Jesús era que ¿quién decían ellos que era Jesús? Y como todos sabemos, es una historia bien reconocida o bien que se cuenta mucho dentro de las iglesias o del evangelio, donde Jesús termina diciéndole que la respuesta que él le da, la respuesta que Pedro le da a Jesús, es una base o es la base sobre la cual la iglesia sería fundada, que es la roca, Cristo, que Jesús es el Cristo y Él es la roca, la base de todo el cristianismo. O no del cristianismo, sino del evangelio. Entonces, Él continúa en el versículo 21 y dice así: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Entonces, tengamos en cuenta que Pedro ya había hecho algo bueno, lo cual el Señor reconoció. Entonces Pedro, tomando la parte, Pedro se llevó a Jesús aparte, a otro lugar de donde estaban, y comenzó a reconvenirle, diciéndole: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Jesús le estaba diciendo que va a morir, que su final va a ser la muerte, va a padecer y va a morir. Y Pedro no le gusta esa idea porque no quiere que Jesús sea compasivo consigo mismo. Entonces, mira lo que le dice Jesús en el versículo 23. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Qué fuertes son esas palabras. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Entonces, la enseñanza de hoy que yo quiero llevar está fundada en el versículo 24, donde dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Y por qué quiero recalcar el niéguese a sí mismo? Porque hemos tenido o no hemos entendido completamente lo que Jesús quiere decir con esta pequeña frase de negarnos a nosotros mismos. La palabra negarse a sí mismo en el lenguaje hebreo significaba negarse, volver la vista atrás a lo que originalmente se rechazó, o ser rechazado o abandonado, o estar lejos de. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Rechazar enérgicamente, especialmente la fuente, es decir, negarse por completo a reconocer la fuente original implicada. Ignorar, estas son unas definiciones de la palabra del lenguaje hebreo original que utilizó Jesús. Y esa palabra negarse significa ignorar, repudiar o repudiar. Espérate, lo repetí 2 veces. Repudiar. Imagínate repudiarnos a nosotros mismos. Jesús está diciendo: tú tienes que darte la espalda a ti mismo. Tú tienes que traicionarte a ti mismo.
¿Por qué? Porque o me niego a mí mismo o estoy negando a Jesús. Porque o me conozco a mí mismo completamente y expreso todo lo que yo soy, que no es nada bueno, o expreso todo lo que es Jesús, que es el bien supremo. Que fue lo que le pasó al mismo Pedro más adelante, que lo negó 3 veces. Pedro expresó lo que Pedro era, que era un traicionero. Pero Jesús lo perdonó y tuvo misericordia de él, que es algo que es el carácter de Jesús. Por eso tenemos que negarnos a nosotros mismos para que podamos expresar el carácter de Cristo y podamos expresar lo que Cristo es. Y no expresemos lo que nosotros somos, que somos un fruto malo, que somos personas malas. No hay ni uno bueno debajo del sol. Entonces, negarnos a nosotros es la clave para que Jesús sea expresado en nuestra vida. Entonces, algo que me llama mucho la atención es que Pedro le dice, algo que me llama mucho la atención es que Jesús le dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Esa parte de tomar su cruz, para ellos iba a ser algo una frase súper fuerte. Esa frase de que Jesús le dijera, tome tu cruz y sígueme, es algo súper fuerte. ¿Por qué? Porque a lo mejor nosotros vemos la cruz como algo liviano, algo que no tiene ninguna maldición. Pero para ellos, en el tiempo de ellos, la cruz era como decir, siéntate en la silla eléctrica para que me puedas, para que me sigas. Como que Jesús le está diciendo, muérete para que me puedas seguir. ¿Por qué? Porque la cruz no es para castigar. La cruz no es para que la persona que va a la cruz la pase mal. No es un medio de tortura. La cruz no hace a la persona pasarlo mal. La cruz mata a la persona, que es algo más allá. Cuando vemos la cruz, tenemos que pensar que cuando estamos tomando nuestra cruz, tenemos que morir. Hoy mismo yo tuve una situación en la cual una persona me estaba apresurando para que yo hiciera algo. Entonces, yo en mi carne, la carne me decía, responde, que tienes autoridad para responder. Carnalmente, tienes autoridad que te ha sido dada por encima de la persona que te está apurando o haciendo tratando de sacarte. Pues mi carne me decía, defiéndete, dile algo, tú puedes. ¿Me entiendes? Porque eso es la carne. Pero la carne tiene que estar en la cruz y morir. Entonces yo me dije a mí mismo, no, muérete, muérete, muérete. ¿Por qué? Obviamente no me voy a morir. No estoy hablando de morirme, pero estoy hablando de que mi carne tiene que morirse. Y ese deseo mío de mi carne, de yo querer responderle a la persona y utilizar mi autoridad, me muero yo y le puedo demostrar misericordia a la persona, le puedo demostrar el carácter de Cristo a la persona y quizá, tal vez, si Cristo lo permite, esa persona, a través de lo que Cristo hizo en mí, puede ver a Cristo en mí.